poco más de confianza en lo que es el estudio que vienen aplicando. Es decir, todo lo que vienen viendo dentro de la aplicación, de los vivos que vamos dando en Revo, yo sé que hay muchas veces de que van a tener algunas dudas y que les va a costar poder despejarlas. Y la idea es que puedan escribirlas, ¿ok? Para poder resolverlas juntos. Así que bueno, hoy es viernes, somos poquitos. Ah, bueno, me está acompañando Joa, no sé si está por ahí. Buenas noches, chicos. Perdón que Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Vicky? Mucho gusto para todos. Buenas noches. Aprovechen este espacio, pueden hacer las preguntas que quieran. No hay pregunta tonta, así que las dudas que tengan, aprovechen, que tal vez lo que alguno nos anima a preguntar, otro pregunta y le sirve, así que hay que aprovechar, ¿sí? Aprovechen. Así es, chicos. Bueno, lo único que sí les voy a pedir son dos cosas. La primera, si son más nuevitos, ok, aprovechen, agarren papel, lápiz, vayan anotando. Obviamente para los que van más avanzados también, pero vayan anotando y cualquier duda que les vaya surgiendo, vayan escribiéndolo en el chat, ok. Porque ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un poquito panorama general de lo que es el mercado, de algunas situaciones que bueno, se dieron hoy. Pero más que nada, mientras lo vayamos viendo, vayan preguntando. Si ustedes tienen una duda que la llevan arrastrando hace tiempo, pregunten. Si es una duda boluda, entre comillas, porque no hay dudas boludas, mándelas bien ahí en el chat, así la podemos ir despejando. Bien. Eso, pongan el 1 ahí en el chat los que son nuevos. Ahí tenemos una personita nueva nomás. Yo creo que hay alguno que otro más, que no conozco por ahí, pero bueno. Laura pone también. Bien. Voy a empezar a analizar un poquito lo que es Bitcoin. Estamos en temporalidad diaria. Como tal, bueno, ya esto lo vimos el miércoles, vamos a hacer un repasito de vuelta. Venimos en una acumulación bajista, ¿ok? Una acumulación bajista porque tenemos máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos. Acá lo voy a marcar con una línea negra para que lo puedan identificar de una forma más clara, ¿ok? En donde estamos en una situación bastante importante para lo que es el Bitcoin. Estamos en una situación donde, además de haberse aprobado los ETF ya hace bastante tiempo, surgió lo que es la temporada más importante de lo que es Bitcoin, ya que se recortaron los bloques a minar, por ende se estipula que el precio va a ir subiendo. Pero, como saben, los que más tiempo viene llevando acá en la academia, nosotros en Revo no nos basamos simplemente por lo que son noticias o por lo que es soporte y resistencia, sino que nosotros lo que buscamos es operar donde realmente hay dinero. Nosotros buscamos operar donde grandes inversores, como instituciones, bancos, se vayan a posicionar con el fin de justamente aprovechar grandes movimientos. Esto, si bien tiene su complejidad porque hay que estudiarlo como cualquier cosa, no es tampoco tan loco. Y también a veces es más de usar el sentido común. Si nosotros tenemos una gran zona de compra, una gran zona de demanda, donde va a haber mucho capital invertido, obviamente, de instituciones, porque el capital minorista es poquísimo, pero si tenemos zonas que nos comparte Cristian, que son grandes capitales, podemos aprovecharnos de grandes movimientos. ¿Cómo aprovechamos esos grandes movimientos? Justamente haciendo un análisis del mercado, determinando zonas de liquidez, que son zonas donde hay dinero invertido, y luego esperando las manipulaciones. ¿Okay? Porque el mercado se mueve en base a las manipulaciones. No es que un día sale una noticia y porque un montón de minoristas compraron, el precio se disparó $100.000. No. Si el precio se mueve es porque una institución así lo quiso. Entonces nosotros aprovechamos esos movimientos para justamente poder operar y agarrar esos grandes impulsos que tiene el mercado tanto para arriba como para abajo. Sabiendo esto, nosotros acá interpretamos que tenemos un canal bajista, un canal que se está formando hacia la baja, y no digo una tendencia como tal bajista, sí es una tendencia bajista, pero me gusta llamarlo más un canal bajista porque fíjense que tampoco hay tanta diferencia de lo que vendría a ser una acumulación. Yo acá marqué un rectángulo verde de lo que vendría a ser una acumulación y fíjense que se sale muy poco de lo que es esa acumulación. Entonces, ahí podemos identificar un poco más fácil lo que vendría a ser una acumulación bajista, es decir, un canal bajista.
¿Por qué es importante entender que estamos en esta situación del precio? Porque en base a estas dos líneas, ¿ok? Más o menos que están marcadas, un poco más, un poco menos, el precio va a ir rebotando. No porque es un soporte y una resistencia, sino, bueno, sí porque es un soporte y una resistencia, pero va a ir rebotando porque son puntos donde los minoristas van a ir a comprar, van a ir a vender, y son puntos donde va a haber un movimiento fuerte del precio, ¿sí? Donde nosotros vamos a estar buscando confirmaciones. Y a lo que me refiero con esto es mucho más simple de lo complejo que le estoy diciendo. En esta zonita amarilla, Jere, perdón que te buscaríamos... interrumpa. Sí. Fíjate si hay una persona ahí en espera. Eso por un lado, que no. creo que me pidió un link ahí la persona. Bueno, y otra cuestión que para los chicos que son nuevos, los que pusieron ahí un 1, si todos comprendieron o todos entienden lo que son soporte, resistencia, tendencia, o sea, todo eso lo tienen claro, digamos, o tienen dudas al respecto. Eso, usted, cualquier duda que tengan, bueno, partamos de otra base. Los que no me conocen, yo hablo muy rápido y voy tal vez muy avanzando rápido por el hecho de que soy una persona que, como les digo, hablo muy rápido, se me vienen 35.000 ideas a la cabeza en el momento, entonces las voy explayando todo. Los que ya me conocen saben que me tienen que poner un freno, escriben en el chat y frenamos la clase para poder explicarlo. Así que sin vergüenza, si tiene alguna duda, la escriben y la vamos viendo. Pero bueno, si no, ya saben que voy avanzando. Bien, acá les marqué dos zonitas. Básicamente es para que ustedes tengan un visual que vendría a ser la parte roja y la parte verde. Nosotros dijimos que el canal bajista, el precio va rebotando, tenemos estos puntos para poder comprar, estos puntos para poder vender, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros compramos barato, vendemos caro, somos inteligentes, no nos vamos a meter en cualquier situación del mercado. Pero, como bien dijimos, en un canal bajista predominan las ventas, ¿ok? Predominan las ventas por el hecho de que el mercado viene cayendo. Sabiendo esto, nosotros entendemos que sí, muy bien, tenemos que vender caro, comprar barato, pero ¿cómo podemos identificar esos lugares para poder lograrlo? ¿Sí? Y a eso le llamamos zonas de liquidez y de oferta y demanda. ¿Ok? El mercado se mueve en base al dinero, se mueve en base a las compras, en base a las ventas y a las liquidaciones. Entonces nosotros no podemos comprar en cualquier lado, vender en cualquier lado. Nosotros tenemos que buscar un punto de interés, ¿sí? Un punto de interés que podamos interpretar de que va a haber dinero invertido en ese lugar. ¿Ok? Obviamente, las zonas que manda Cristian es lo mejor que hay para operar, ¿ok? Porque son zonas realmente donde Cristian puede ver una gran cantidad de concentración de liquidez institucional y es excelente para poder operar. Pero eso no significa que no podamos marcar nuestras propias zonas para meter nuestras propias operativas, ¿ok? Ya sea para el plan diario, para buscar seguir con una compra o venta en varios días, ¿ok? Así que para eso existen las zonas de liquidez. ¿Qué es una zona de liquidez? Es una zona justamente donde podemos entender de que tenemos... Sí. Hola. ¿Qué tal? Antes de seguir, una pequeña pregunta. Y para empezar a marcar, los otros días yo le preguntaba a Joa, vos abrís el TradingView, elegís siempre en H4, ¿no es cierto? Para empezar. Sí. Y después lo vas reduciendo el tiempo. Claro, sí, así Porque es. yo decía, ¿en dónde arranco? ¿Por dónde arranco? Y zona Bien. de soporte y resistencia es hasta dónde llega el precio, ¿no es cierto? Tanto para arriba como para abajo, que no supera. Sí, en realidad, bueno, volvamos a temporalidad diaria si vemos bien que es un soporte y una resistencia. Un soporte y una resistencia no es simplemente a dónde llega el precio, porque, por ejemplo, si nosotros, vamos a borrar esto, a ver, un segundito, que no me aparece la opción. Bueno, si nosotros vemos, acá en este punto, que voy a marcar con rosa, el precio llegó, tuvo un máximo, ¿ok? Fíjense que el precio rebotó en este punto. Pero acá el precio rebotó tan solo una vez, ¿ok? Entonces eso lo interpretamos como un máximo alcanzado del precio, pero no como una resistencia realmente válida. ¿Cómo nos encontramos una resistencia? Básicamente cuando el precio se sitúa con dos toques,
o más, 2, 3 toques sobre el mismo nivel. Por ejemplo, este caso acá. Fíjate que acá tenemos que el precio viene con fuerza, toca, genera este máximo, baja, lo vuelve a tocar y a partir de ahí cae. Ahí tenemos una resistencia, ¿ok? Pero ¿por qué tenemos una resistencia? Porque tocó 2 veces o puede tocar más. Acá simplemente tenemos un high, tenemos un punto alto donde el precio llegó, pero no es válido tomarlo como una resistencia. ¿Por qué? Porque solamente interactuó una sola vez el precio. Una resistencia válida sería tomar esta de acá arriba. Sí, lo puedes marcar como un high, pero en realidad eso es una resistencia. Lo mismo pasa para los soportes, que es los puntos más bajos. Ahora, entendiendo eso, nosotros tenemos el canal bajista. ¿Por qué? Porque tenemos que el precio toca 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces ya lleva tomando el precio, lo mismo por la parte de abajo, donde justamente nos indica que ahí se citó una resistencia, porque el precio va rebotando a medida que va llegando a ese nivel de precio. En este caso, la resistencia no es estrictamente recta, ¿por qué? Porque es un canal bajista. Entonces, a partir de que el precio va bajando, se va formando la resistencia en diagonal hacia abajo, ¿ok? Ahí partimos de una base. Segundo, vos tenés que entender que el mercado es fractal, y esto va para todos. Ustedes entienden que el mercado es fractal y tenemos distintas temporalidades. ¿A quién me refiero con fractal? De que, por ejemplo, todo este movimiento que tenemos acá en una temporalidad diaria, si nosotros bajamos de temporalidad, le voy a marcar un poquito mejor. Si nosotros bajamos de temporalidad, vamos a poner un color verde, fíjense lo siguiente. Vamos a bajar una hora. El impulso, la línea, es lo que es, porque el precio empezó acá abajo, llegó ahí arriba, todo excelente. Pero fíjense que si yo empiezo a hacer un seguimiento de los máximos y mínimos que hizo el precio, lo podemos ver de esta forma, ¿ok? Lo podemos ver de esta forma. Vamos a marcarlo, así lo podemos ver. Entonces, fíjense, en una hora el precio en la línea azul va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando, sobre toda esta línea verde que habíamos marcado. Si yo vuelvo a diario, vamos a ver lo siguiente, que la línea verde sigue estando, las líneas azules también, pero que la composición de las velas es distinta. A eso me refiero con fractalidad. Nosotros lo que vemos en una vela de diario, que equivale a 24 horas, tenemos 24 velas de una hora. ¿Ok? Entonces, partiendo de esa base, entendiendo y siendo conscientes de que el mercado es fractal, también podemos entender de que dependiendo de la temporalidad vamos a tener movimientos mayores o menores. Si nosotros arrancamos a analizar, y bueno, esto sí o sí siempre háganlo, analicen temporalidad diaria, 4H, la situación, el contexto del mercado. ¿Ok? A usted no le sirve nada copiar y pegar lo que es un order block si no entiende lo que está sucediendo. En esta temporalidad diaria, como dijimos, tenemos un canal bajista. Nosotros ya tenemos un contexto, entendemos que van a predominar las ventas y que llegando a esta resistencia es mejor vender y llegando acá abajo es mejor comprar. Sabiendo esto, vamos a refinar, a bajar de temporalidades, porque nosotros vamos a buscar un movimiento, por ejemplo, en este caso que con una zona de oferta, pongamos una venta por acá, poner ahí 400 pips de stop loss más o menos, e irnos a buscar una venta de esa temporalidad. Si nosotros marcamos una vela pin bar, que es una zona de oferta en 4H, el movimiento acorde que estamos buscando es de 4H. Si nosotros marcamos en 5 minutos, el movimiento va a ser acorde a 5 minutos. ¿Se entiende? Entonces, eso hay que tenerlo sí o sí en cuenta. Y sí, una vez que entendés el contexto, que sabes dónde estás parado, parada, lo importante es empezar a refinar. Por ejemplo, nosotros bajamos a 4H y nos encontramos con esta situación del mercado. El precio venía subiendo, sí, generó los impulsos, pero de todo este trayecto que generó el precio, no retrocedió. Bueno, acá sí, pero ahí no había retrocedido a una zona de compra. La zona de compra la vamos a estar buscando del 50% para abajo, ¿ok? Entonces, vos, en ese caso, apalancándote de lo que es tu análisis y de lo que es la zona de Christian que le había compartido, acá tenías una zona operativa, por ejemplo, ¿ok? Vamos a marcarla ahí en naranjita, acá tenías una zona operativa.
Entonces, ahí vos ya tenés varias herramientas. Tenés un contexto. Sí, obviamente después vas a tener que marcar orden de blog, vas a tener que marcar de las pin bar, imbalance, cualquier tipo de zona de liquidez que te sirva y que te guste operar. Fibonacci también es válido. Pero, más allá de lo que es ese tecnicismo, tienen que hacer hincapié en lo que es un concepto básico. Y ese concepto básico es justamente el contexto. Nosotros de todo este impulso teníamos que buscar una compra. El mercado tiene momentos donde actúa con naturalidad y donde actúa con un desequilibrio. Todo este impulso fue un desequilibrio del mercado porque subió con tanta fuerza que nunca recuperó. ¿Ok? Y sí o sí, el mercado tiene que ir a equilibrarse, a recuperar toda la liquidez, todo el dinero que había dejado acá atrás. Y lo hizo. Llegó a la zona del 50%, llegó a una zona de Christian donde había liquidez, y digo había liquidez porque realmente había liquidez. Christian, como saben, con sus herramientas nos la comparten, y fíjense lo que hizo el precio. Rebotó. Primero, rebotó acá, en este punto, que era la zona del 50. Luego vino, liquidó a todos los que se habían posicionado en este punto, más los que estaban posicionados acá y nunca cerraron su operativa, y los liquidó en este punto acá, en esta mechita acá. Pero que ahí va. Los liquidó en este punto. Que fue un bombazo. Un bombazo. Hay varios que le metieron a la compra. Los que están en la compra deben estar chochísimos porque se fueron con un movimiento de 4.000 pips, que es una guasada. Es una guasada. Y estamos hablando de que esto fue, miren, ayer fue, el 10 de octubre. Hoy estamos a 11, ahí como pueden ver, y tenemos un movimiento que literalmente generó casi 5.000 pips. ¿Todo por qué? Por estudiar y aprenderse la forma de operar que Cristian nos comparte, ¿ok? Entonces sí, es importante ir de arriba hacia abajo buscando. Vos si, por ejemplo, querés buscar una zona scalping, tener contexto de lo que es la temporalidad de una hora es válido también. Vos acá tenías un impulso, ahí yo vi que están poniendo preguntas, ahora termino esta idea y las respondo. Fíjense, en una hora, Boca tenías todo un impulso bajista que no había recuperado la zona del 50% todavía. Ahí no llegó, acá no llegó. Entonces vos sabías, ¿sí?, de que ese desequilibrio que se había generado tenía que ir a recuperarlo en una zona de venta. O casualidad, casualidad no, sino que justo teníamos una zona de Christian para poder operar, que estaba por ahí más o menos, de 3 minutos. El precio va con fuerza a buscar esa liquidez, genera confirmaciones en bajas temporalidades y nos da un movimiento que va casi 1.000 pips. En un viernes por la tarde que casi no hay movimiento, entonces ahí vos también tenías para buscar otras zonitas. Por ejemplo, vos entendiendo el contexto de 15 minutos, es válido refinar en 15 minutos alguna zonita, por ejemplo. Acá tenés una zona para vender, acá tenés otra. Bueno, eso no me gusta. Acá tenías otra. Entonces la idea es ir bajando de temporalidades. Leo. Sí. ¿Queda grabada la clase? Creo que sí. Ahí Mariano pone, ustedes vayan escribiendo las dudas en el chat, así es más rápido el tema de ir respondiéndolas. Ahí Mariano pone, Jerez, me cuesta horrores entender las velas. He estado leyendo el PDF de velas, pero cuando las quiero ver en los gráficos me pierdo. ¿Cuál sería la mejor manera de entenderla? Bueno, muy interesante pregunta, pero es más fácil de lo que pensás y no quiero que te hagas tanto la cabeza. Para entenderlo lo más fácil posible, tenés que entender algo de lo que son las velas. Vamos a poner en blanco. Nosotros nos encontramos, vamos a poner esto en color en verde, ¿sí? La vela tiene 4 partes. Dame un segundito, que ahí te la terminas. La vela tiene 4 partes, ¿ok? 4 partes que son fundamentales para poder entender, además de lo que es la temporalidad. Acá arriba estamos en una temporalidad diaria, así que vamos a estipular que esta vela es de una temporalidad diaria. ¿Qué significa eso? Que la vela dura 24 horas, que dura todo un día, ¿ok? ¿Cómo que dura todo un día? Bueno, ahí entra el tema de las partes. Nosotros acá tenemos una vela así. La vela la podemos subdividir en el cuerpo de la vela, que vendría a ser, en este caso, la parte verde, porque es una velacista,
Y también podemos entender lo que son las mechas, que vendrían a ser esto de acá, en negrito, y esto de acá. Ahora, sabiendo que tenemos el cuerpo y las mechas, acá tenemos un montón de información. Porque en una temporalidad diaria, el precio nos indica que en el punto 1, que es la apertura, ¿qué significa? El punto 1 es la apertura. Vamos a ponerle un 1 así no te perdés. El punto 1 es la apertura, que es donde el precio abre, donde la vela abrió. En este caso, abrió acá abajo, ¿ok? Este es el punto de apertura. En algún momento, el precio llegó hasta acá abajo. No importa en qué momento, el precio llegó hasta acá abajo, ¿ok? Y nos dio el punto 2 de la vela, que sería el mínimo. ¿Ok? Este punto de acá es el mínimo. Luego, abrió el precio acá, llegó hasta acá, pero en algún momento, dentro de esas 24 horas, que es la temporalidad que estamos viendo, el precio de la vela llegó a este máximo. ¿Ok? Llegó a ese puntito máximo, entonces le ponemos el punto 3, que es la parte 3 de la vela, el máximo de la vela. Pero, la vela no es que cerró en el máximo. ¿Ok? Nosotros dijimos que abrió en este punto, que llegó a este mínimo, luego llegó a este máximo, pero la vela terminó cerrando acá. ¿Ok? La vela terminó cerrando en este punto, que sería el cierre de la vela. Entonces ahí tenés mucha información, porque el cuerpo de la vela está compuesto tanto por la apertura como por el cierre. El precio abrió acá y cerró acá. Entonces, fíjate, acá tenés todo el cuerpo de la vela, que es la parte gruesa de la vela. Y las mechas están compuestas del mínimo y el máximo donde llegó el precio. Fíjate que el cuerpo de la vela mide esto, que es la apertura, el cierre, pero acá tenés una mechita, que indica que el precio en algún momento llegó hasta ahí arriba, pero luego bajó. Y lo mismo acá, que en algún momento el precio llegó hasta acá abajo y luego subió. Exactamente lo mismo aplica para las velas negativas. Vamos a ponerlo en rojo con la única diferencia que la apertura está por arriba, ¿sí? Y el cierre está por abajo. Por eso es roja la vela, porque abrió acá y se fue hacia el lado negativo. ¿Ok? Del punto 0 empezó a disminuir. Lo mismo, en algún momento llegó a este máximo, llegó a este mínimo, pero al fin de cuentas cerró acá. Teniendo en cuenta esta información, creo que quedó bastante claro, entender un gráfico de velas tampoco es tan difícil. Porque, por ejemplo, en temporalidad de una hora, todas estas velitas que estás viendo, tanto negras y grises, que bueno, negras son rojas, grises son verdes, estás viendo lo que fue haciendo el precio. Que en algún momento llegó hasta este máximo, pero luego fíjate que acá hubo más velas negras, por ende hubo más fuerza bajista, el precio empezó a caer, llegó a este punto, luego empezó a subir con todas estas velas verdes, luego empezó a bajar con todas estas velas rojas. ¿Se entiende? Una vez que vos ya entendés la composición de las velas, cuál es la apertura, el cierre, el mínimo, el máximo, entender un gráfico de velas es más cuestión de sentarte y mandarle con la práctica. No tiene mucha ciencia. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Ahí Leo pone, Jerez, si no me equivoco, usaste FIBO en la temporalidad de 4H. Ojo que se abrió un micrófono, ¿no? Usaste FIBO en la temporalidad de 4H. ¿Se puede usar en cualquier temporalidad? No entiendo cómo marcarlo. En tu ejemplo, dieron las mismas zonas de crisis. Sí. El FIBO, yo acá lo marqué en 4H, ¿por qué? Yo lo marqué en 4H porque de todo este impulso que el precio había tenido, ¿ok? De todo el impulso que el precio había tenido, no había retrocedido. El retroceso Fibonacci es simplemente una herramienta que te marca ciertos niveles de retroceso donde el precio busca equilibrarse. El 0,5, el 0,618, el 70, el 73 otro punto, el 78, 85, 89, ¿ok? Son distintos puntos donde el precio busca equilibrarse. Entonces, si vos tenés todo un impulso que no cumplió con el fractal, que no tuvo un retroceso aún, significa que en algún momento lo tiene que ir a buscar a ese retroceso. Entonces ahí se marca el Fibonacci, midiendo los impulsos del precio, ya sean alcistas o ya sean bajistas. Por ejemplo, acá tenés otro impulso hacia la baja, que fíjate que nunca retesteó la zona del 50%. Si vos te marcabas un Fibonacci hasta este punto, fíjate que nunca había retesteado la zona del 50%. O casualidad no, porque ya saben que las casualidades no existen acá en los mercados financieros, el precio que hace luego
viene hasta un punto operativo Fibonacci, en este caso 0,18, 0,70, seguramente dio confirmaciones, si no me equivoco, había mandado una señal por acá, y el precio luego continuó bajando, confirmando lo que es el fractal. Fíjense, impulso no completado, un desequilibrio en el mercado en base a todos estos imbalances, marcas el Fibonacci, retrocede a una zona de interés para equilibrar el precio y luego continúa a la baja. ¿Ok? Así se marca el Fibonacci. Ahora bien, ¿solamente se marca en 4H? No necesariamente. No necesariamente, porque vos lo vas a marcar dependiendo la temporalidad en la que estés buscando confirmaciones y dónde quieras meter una venta. Un Fibonacci de 4H te va a dar justamente una compra, una venta que va a durar más tiempo. Marcarlo en 5 minutos al Fibonacci es muy scalping, tenés que tener más experiencia, porque vos pensás que el mercado es fractal. Y ese 5 minutos en Fibonacci, capaz que no te lo respete porque es más importante el de 1 hora. Siempre piensen que en temporalidades más altas es más importante que temporalidades más bajas, ¿ok? Por eso analizamos en temporalidades altas y entramos en temporalidades bajas, para ser más precisos. Ahí, eso lo entendí bien. Después otro día podría mostrar un ejemplo de distintos tipos de velas en una gráfica en tiempo real. Sí. Bueno, el miércoles estuvimos viendo velas pin bar, que son zonas operativas, es otro tipo de vela para poder marcar. Ayer Gaby también lo estuvo mostrando en lo que es otra sesión que tuvimos, que fue a las 8, 9, no me acuerdo bien a qué hora fue, pero también se mostró. Pero sí, en la semana lo vamos a ir mostrando. ¿Va quedando todo claro hasta ahí? ¿Sí? Recuerden, frenenme si tienen alguna duda. Escriban ahí en el chat y lo vamos viendo. Porque veo que 2 personas tenían dudas nomás. El Tito Mariano y Leo nomás. Ahí Selva levantó. Sí, Selva, ¿cómo andás? Bien, Jere, ¿cómo estás? Ayer me llamó la atención en la clase de Gaby, ¿no? Se llama. Sí. Que él resaltaba que no usa, que antes usaba más imbalances, velas Pilma, Fibonacci, y ahora solamente tomaba los soportes y las resistencias, así a grandes rasgos, ¿no? Donde el precio tocaba, y que él se manejaba con eso, sí. Digamos, para buscar zonas. Que está bueno, no, es mejor complementar con todas las otras herramientas, obviamente que después esperar las confirmaciones para entrar, pero ¿qué tal funciona o qué, no sé cómo decir, qué tal puede respetar el hecho de marcar solamente eso, los soportes y resistencias con los que él se maneja, por lo que yo le entendí? Bien. Recordemos que es un soporte y que es una resistencia, ¿ok? Soporte y resistencia es básicamente un punto donde el precio se apoya. Ahora vamos a buscar uno que esté bien claro. Bueno, justo no tiene... Bueno, acá. No, bueno, pero este no es válido. Aguantá que te busque un buen ejemplo para poder explicártelo. Pero la pucha. Mi pregunta es, ¿cómo lo ves vos sin usar realmente, por lo que yo le entendí, que no usa ya Fibonacci? No usa imbalance, se maneja solamente con soportes y resistencia. Bien, vamos a plantearlo de otra forma. Acá tenemos un soporte, ¿ok? Vamos a ponerlo ahí recto. Ahí tenemos un soporte. El precio, ¿cómo sabemos que es un soporte? Porque el precio llega, lo toca, genera un movimiento, lo vuelve a tocar, vuelve a generar otro movimiento. Acá tenemos clarísimo un soporte. En un soporte, nosotros encontramos que el precio se frenó en este punto. ¿Por qué se frenó en este punto? Porque mágicamente se dibujó una línea imaginaria y el precio quiso frenar ahí. No. Porque acá y acá entraron una gran cantidad de ventas que hicieron que el precio disminuya. Y recordemos, donde entra bastante dinero, donde se genera justamente un bloque de órdenes para que el precio empiece a bajar, ¿qué se genera? Un order block. ¿Sí? En este punto tenés otra resistencia reconocible acá. Vamos a ponerla ahí para que se vea un poco más, ¿vale? Acá tenés otra resistencia reconocible. Yo, casualidad, en este caso hipotético, ¿no? Acá se generaría un order block decisional. Mostrándote esto, quiero que entiendas lo siguiente.
No hay una fórmula mágica de que si vas a operar velas pin bar vas a ganar un montón de plata, si vas a operar order block vas a ganar un montón de plata, si vas a operar imbalance, Fibonacci, soporte, resistencia, high, low, acumulación. No hay algo en sí que digas, con esto me hago millonario y voy a operar. Porque hay que entender otras cosas primero. Gaby, como dijo, a él le sirve más simplificarlo y operar estos soportes y resistencia, estos puntos máximos, mínimos, donde el precio fue llegando. ¿Por qué? Porque a él le sirve y a él se le simplifica más el tema. Ustedes, bueno, los que ya me conocen a mí me encanta marcar order block, velas pin bar, imbalance, Fibonacci. Yo mando, agarro todo así, ¡pum! Lo tiro a la gráfica. ¿Por qué me gusta tenerlo visto? Porque mi estilo es tenerlo visto. Eso no significa que vaya a operar todo. Primero, porque tengo que prestar atención a las confirmaciones, pero segundo, porque a mí, visualmente, me ayuda a tener todo marcado para entender dónde los minoristas se van a estar posicionando. Los que son nuevos no se pierdan tanto, ¿ok? Esto es más para los que ya vayan teniendo cierta experiencia y quieran delimitar qué es lo que van a estar operando. En mi caso, a mí me sirve marcar las cosas para entender dónde la gente se puede ir posicionando y a dónde puede ir a buscar su stop loss, ¿ok? Pero eso no significa que sea la única forma, porque si te pones a pensar, hay gente que no opera velas pin bar o que no opera order block ni imbalance. Tal el caso de Gaby, que tampoco usa Fibonacci. Él le gusta basarse más en lo que es soporte y resistencia y es recontraválido, porque justamente en esos soportes y resistencia hay liquidez, hay dinero y hay minoristas que se van a posicionar. Entonces, sabiendo eso, si vos vais y operás con confirmaciones y ves cuando la liquidación se produce, es también válido operarlo. Es otra forma de marcar zonas, soportes y resistencia, ¿ok? Es válido marcarlo, porque justamente en soporte y resistencia se generan los bloques de órdenes, ¿ok? Se genera ese posicionamiento ya sea de órdenes break-even, de stop loss o de próximas órdenes de venta o compra que se vayan a generar de los futuros compradores vendedores, ¿ok? Así que vos tenés que adecuarte a lo que a vos te guste, a lo que a vos te sirva, ¿sí? Y a lo que vos no te haga un quilombo en la cabeza. Mientras más sencillo volvés el trading para vos, más fácil es. No vale la pena volverse loco. Bueno, como les digo, yo sí me vuelvo loco, pero porque es mi forma, me gusta y a mí me sirve, ¿se entiende? Yo sé que hay, por ejemplo, Joa no le gusta usar mucho Fibonacci. No le casa la mano y sin embargo le va bien igual, porque mete buenos operativos. Gaby, el caso que me diste, no usa Fibonacci. Yo no lo uso, chicos, y sin embargo me respeta la zona. O sea, soy fanática de las velas pin bar, debo reconocer. Ahí tenés un ejemplo más. Y así un montón, chicos. Yo uso Fibonacci para tener una idea, pero no opero Fibonacci yo, en realidad. Yo sé que se los enseño a marcar porque a mí me gusta que tengan todas las herramientas disponibles, pero yo en realidad lo que más opero es order block. Imbalance me gusta marcarlo para entender liquidez. Después opero order block y veo las pin bar, por ejemplo. Pero marco todo. Así que bueno. Dale, gracias, Jere. Sí, es una forma, es con lo que uno se sienta más cómodo. El fin es el mismo y las órdenes están igual y está genial. Claro, exactamente. Ahí levantaron la mano. Hablen nomás. Hola, Jere, escúchame. Con respecto a las velas pinball. Sí. Entiendo que la parte superior o la abertura y el cierre es donde hay mayor liquidez. ¿Está correcto eso? Sí, ¿por qué? Vamos a mostrarte un ejemplo. Mira, acá tenemos. Vela pimba. Nosotros, como le explicamos hace un ratito ¿cómo era el nombre? A Mariano, tenemos que la vela se divide en el cuerpo y la mecha y que tenemos las cuatro partes. Acá tenemos el ejemplo de una vela bajista. Bueno, justo este no te lo quiero mostrar porque... Bueno, ¿sabes qué? Vamos a mostrar otro igual. Acá tenemos el ejemplo de que el precio abrió en este punto, cerró acá, pero en algún momento el precio llegó a este mínimo. Y vamos a interpretar, y esto háganlo para todo. No copien y peguen información, interprétela y les va a ir mejor. En algún momento el precio llegó hasta acá abajo, pero fíjate que tuvo un rechazo y cerró por acá arriba. ¿Qué significa esto? Que toda esta mecha que dejó atrás es demanda, ¿sí? Que se generó en ese momento, que generó el rechazo en el precio. Entonces, la mecha está por debajo del cuerpo, que es la más larga, la mecha tiene que ser la más larga, es la que está por debajo, es la que vamos a operar. En este caso está por debajo, entonces si marcamos la zona de mitad, ¿sí? Una de las formas de marcar una vela pin bar es marcar la zona de mitad.
¿ok? Y acá tenemos una zona operativa. Sí, después si querés puedes marcarle el 25%, si tenés ganas puedes operar toda la mecha, ¿ok? Pero bueno, hay una clase grabada que expliqué el tema de cómo se fraccionan las órdenes en lo que vendría a ser la vela Pimbar. Y lo mismo pasa para las ventas. Si nosotros buscamos, bueno, acá tenemos una vela Pimbar, pero quiero darte un ejemplo más claro. Acá tienes otra vela Pimbar, exactamente la misma, el mismo conocimiento que teníamos de lo anterior. Acá tenemos cuerpo chiquito, la mecha es gigante, pero en este caso la mecha está por encima. Entonces nosotros marcamos la zona operativa más o menos en la zona de mitad. Ahí quedaría, ¿ok? Básicamente eso, no tiene mucho misterio. Gracias, Jere. Bien, excelente. Si la mecha es larga y el cuerpo es pequeño, ¿es una tendencia al alza? Bien. Si el cuerpo es pequeño y la mecha es muy grande, en este caso es una vela bajista. ¿Por qué? Primero porque, bueno, está en negro, y segundo porque en este momento en el que el precio llegó a este punto, hubo una gran cantidad de órdenes a la baja que hicieron que el precio caiga y cierre acá. Esta vela duró una hora. En algún momento el precio llegó hasta acá, pero hubo una gran cantidad de oferta, ¿sí? Que hizo que el precio llegue hasta acá abajo, ¿ok? Entonces, nosotros lo que interpretamos, lo que entendemos de ese movimiento que el precio nos dio, es que acá tenemos posicionada liquidez, ¿ok? Acá tenemos liquidez puesta así. Te lo pongo ahí en colorcito para que se vea un poco. Tenemos posicionada liquidez. Acá donde se ejecutaron una gran cantidad de ventas que movieron el precio hacia abajo, acá hubo un acompañamiento también e hicieron que el precio cierre acá. En ese caso, porque ese caso es una vela bajista, si nosotros volvemos al otro ejemplo, fíjate, acá la vela también cerró negativa, pero la mecha está por debajo. Entonces, independientemente de que la vela cerró negativa, el precio en algún momento llegó hasta acá abajo, pero tuvo un rechazo hacia el alza, tuvo un rechazo alcista a lo que es el precio. Por ende, acá se posicionaron más compras, ¿ok? Que ventas, dándonos justamente esa mecha que deja toda esa liquidez. La mecha es un rastro de liquidez. Si está por debajo, buscamos compras. Si está por encima, buscamos ventas. Es básicamente eso. Bien. Jere, Sí. en el ejemplo anterior, la vela anterior, si bien marcaba zona, el precio como que superó esa zona y después reaccionó. Fíjate más adelante cómo se ve. ¿Acá? Sí. Bien. Supera, digamos, completamente la vela el precio. Sí. Y acá presten atención. Como les digo, nosotros tenemos que entender el contexto en el mercado, tenemos que entender dónde hay dinero posicionado, pero nos falta la llave, porque si fuera simplemente marcar zonas, sería muy fácil esto. Nosotros tenemos que entender que el mercado se mueve en base a la oferta y la demanda. Y todas las órdenes que pueden estar posicionadas acá, cuando el precio se va acercando, pueden desaparecer tranquilamente o pueden sumarse muchísimas más. Entonces es sumamente importante que no operemos simplemente poniendo una orden límite con el stop loss por acá arriba y vámonos hasta el piso, porque justamente si vos hacías eso, te hubieras sacado. Entonces, ¿por qué te hubieras sacado? Porque hay muchísima gente que justamente se hubiera posicionado así. Seguramente mucha gente se posicionó de esa forma, puso sus stop loss rasantes a lo que es el máximo que había generado esa vela Pimbar, ¿ok? ¿Y qué sucedió acá? Vino, tocó esos stop loss y luego generó el movimiento. Que bueno, tampoco duró mucho, porque después el precio siguió subiendo. Pero generó un movimiento bastante decente, ¿sí? De 800 pips. Con 200 pips sacamos un 1.3, un 1.4 más o menos. Pero entonces, ¿cómo hago para no comerme esas manipulaciones? Justamente operando lo que nos enseña Cristian. Cristian nos enseña a operar esas manipulaciones, esperar que todos pierdan dinero y que cuando realmente entre el capital importante que va a hacer que el precio se mueva, ahí entrar nosotros. Entonces son imprescindibles las confirmaciones. No pueden operar sin confirmaciones, porque si no te van a pasar estas cosas. ¿Ok? No porque la vela Pimbar no funcione. En este caso lo superó un poco. A veces se la come entera.
A veces no te da confirmación y pasa de largo el precio. Como a veces el precio viene y genera una reacción muy precisa de lo que es la velita pin bar. Por ejemplo, acá vos te marcabas una vela pin bar, la zona de mitad, ¿ok? Vamos a ponerla en verde para que lo veas bien claro. Y fíjate que el precio toca, rosa. Acá se mete un poquito y te reacciona. ¿Ok? Te reaccionó 700 pips. Está en temporalidad 1 hora. Es un buen movimiento. Después, bueno, fue y se la comió. ¿Sí? Pero para eso están las confirmaciones, para eso aseguramos en break-even. Digamos, no somos carnada. No buscamos ser carnada para los tiburones, sino que buscamos meternos con ellos. ¿Ok? Bien. Perfecto. ¿Y se puede ver si las confirmaciones en la anterior, la que está marcada ahí con rojo, qué confirmaciones hubo ahí? Las confirmaciones son pasa que, ¿qué fue esto? Bueno, capaz que nos da con el coso. Las confirmaciones son las que tiene Cristian, las que están en la aplicación, ¿ok? Esas son las que nosotros usamos para operar. Que básicamente sería divergencia, detectar la liquidación, ¿ok? Bueno, mira, en este caso confirmaciones no hubo. Generó este movimiento acá, donde el precio fue rebotando. Retrocedió el precio, como te digo, esos 700 pips, pero luego siguió liquidando hacia arriba, ¿ok? Y generó acá sí una confirmación válida de venta. Fíjate, tenés el precio subiendo, tenés divergencia, tenés volumen de liquidación, volumen de parada. Si bajamos de temporalidades, más preciso habrá sido todavía. Y bueno, fíjate que ahí el precio, una vez que liquidó todo, sí se fue hacia la baja, ¿ok? Acá no hubo confirmaciones. Obviamente liquidación siempre hay, siempre alguno termina perdiendo, ¿no? Pero no hubo confirmaciones tal como la enseña Cristian. Hizo un movimiento, pero prácticamente impredecible. Nosotros no predecimos el mercado, nosotros actuamos en base a la oferta y la demanda que sucede en el momento. Si nosotros estamos en una zona oferta y la demanda supera con creces porque están manipulando el mercado, es imposible decir acá va a bajar en el punto exacto, sino que nosotros tenemos confirmaciones que nos dan la pauta para poder comprar y vender. Y después, bueno, es cuestión de gestionar el capital, del psicotrading, toma de decisiones, ¿ok? Pero imprescindible las confirmaciones. ¿Ninguna pregunta más? Hoy somos poquitos igual, hoy somos bastante poquitos, el viernes a la noche. Sí. A mí me cuesta mucho, bueno, marco zonas, ponerle en un día como estabas haciendo vos, yo te estaba siguiendo con mi TradingView. Bien. Y cuando lo voy bajando, ponele a 15 minutos o a 5 minutos, me perdí totalmente. Entonces, para hacer scalping, tengo que analizar o marcar zonas en 15 minutos, más o menos, o 1 hora. Bien. Tema refinar. No se vuelvan locos refinando de temporalidad diaria a lo que es... te pido porfa que mutees un cachito el micrófono que se escucha con eco y después me volvés a preguntar. Bien. No se vuelvan locos refinando temporalidad diaria a 15 minutos. Se van a volver loquísimos. Loquísimos se van a volver. Es más, ya refinar en 1 hora una temporalidad diaria es como muy exagerado, entre comillas, ¿ok? Ustedes tienen que entender la fractalidad y tienen que entender que dependiendo de la temporalidad vas a estar buscando cierto tipo de operaciones. Si vos te pones a analizar una temporalidad diaria y te marcaste, por ejemplo, esta mechita de acá, ok, te marcaste esta mechita acá, es una zona de que a la larga, si da confirmaciones y si te podés sumar al movimiento, vas a estar buscando tal vez un movimiento de 10, 15, 20 velas de temporalidad diaria, una operativa que te puede llegar a durar un mes. Si vos tu objetivo es hacer scalping para buscar el plan diario, por ejemplo, no un 1-10, un 1-20, un 1-30, sino buscar un 1-2, un 1-3, un 1-4, tenés que justamente aplicar lo mismo, pero en temporalidades más bajas. Por ejemplo, posicionarte en 1 hora, entender el contexto del mercado, ¿ok? Una vez que entendiste, por ejemplo, que a partir de este impulso el mercado tiene que venir a equilibrar, podés bajar a 15 minutos, ¿sí?
y empezar a buscarte zonitas para poder operar. Por ejemplo, acá tenías un order block, que bueno, fíjate lo que sucede. Da confirmaciones, acá lo hubieras entrado. Estos son confirmaciones, acá hubiera entrado y que bueno, fue la ventita que se dio hoy, que bueno, también tenés el extra de que tenía la zona de Cristian posicionada acá. ¿Ok? Eso para buscar operativa de scalping. No te vayas a 1 minuto, 3 minutos, porque te vas a volver loca. Con tal de entender el contexto en 2H, 1H y refinar en 15 minutos, 5 minutos como mucho, si no lo ves muy claro, está excelente. Pero después, si vos ya estás buscando operativas en temporalidad diaria, refinate en 4H, en 2H, está bien. ¿Ok? No te vuelvas tan loca, porque si no te vas a perder, te va a pasar lo que me estás diciendo. Perfecto, Bien. muchísimas gracias. Jere, ahí hizo un order block de vuelta, ¿o no? ¿Acá? ¿Acá decís vos? Sí. Sí, bueno, sí, porque, mira, vamos a ponerlo en 5 minutos. A partir de que el precio venía siendo en temporalidad alcista, ¿no? Acá teníamos el último soporte, el último mínimo, no soporte, el último mínimo donde se apoyó, y acá teníamos el otro. El precio llegó a este punto, generó un movimiento hacia la baja, retrocedió, es decir, equilibró todo ese impulso que había generado y luego volvió a romper. Acá tenemos una confirmación de fractal en temporalidad baja, justamente que nos indica de que se acaba de formar una microtendencia en lo que es 5 minutos hacia la baja, tal vez para venir a buscar el 50% de todo este movimiento que generó antes. Una vez teniendo esa confirmación, recordemos cómo marcar un order block. La última vela alcista, en este caso que es una venta, la última vela alcista antes del movimiento bajista, que justamente se genera en este punto. Así que sí, tenés un order block acá, que es válido. Que bueno, el precio viene, retrocede y acá tenés otro order block más, que también es válido para operar. Extremo y decisional. Extremo, ¿por qué? Porque en este punto fue donde el precio tuvo la reversión, y decisional, ¿por qué? Porque a partir de este punto confirmó la ruptura bajista, dándonos la nueva tendencia. En este caso, en temporalidad de 5 minutos, confirmaciones te tienen que dar en segundos, prácticamente 5, 15 segundos, para posicionarte en estos lugares. Pero sí, es una buena zona como para interpretar hacia el scalping. Lo que sí, igualmente, yo acá tendría cuidado. No me posicionaría porque más arriba vos tenés esto así, más o menos ponele, y acá tenés otra zona de Christian, aproximadamente. Entonces, mucha gente que se vaya a posicionar acá seguramente se los trague y reaccione a la zona de Christian. Pero bueno, hay que ver qué dice cuando actualice las zonas nuevamente y ver qué hace el precio. Recuerden que estamos a viernes, ya cerró el mercado, no va a haber mucho movimiento de parte de lo que es Bitcoin y de prácticamente nada este fin de semana. Así que lo ideal es que aprovechen para estudiar, para ver los videos nuevamente y bueno, para ir haciendo backtesting más que nada. Bien, veo que no hay casi ninguna preguntita. Bueno, lo que les decía antes, somos poquito porque es viernes a la noche, somos los que estamos, somos lo que queremos aprender. ¿Puedo Así hacer que la bueno, última? obvio, sí. Viste que ahí a donde marcaste el primer overlock, ¿no? Acá. Hasta el impulso de abajo, ¿se puede marcar Fibonacci ahí? Bien, pregunta interesante. Sí, se puede marcar Fibonacci. Ahora, ¿de qué marco Fibonacci? Porque nosotros tenemos este impulso, Sí. retroceso, que llega a la zona del 50, nuevamente un impulso. De este impulso, ¿sí? Acá tenés dos formas de marcar Fibonacci. De este impulso tiene que recuperar a la zona del 50%, que de hecho lo acaba de hacer. Si vos marcabas esto así, fíjate que acá ya entró en zona operativa. Pero también vos acá tenés el fractal completo, entonces es válido marcar todo esto. Como dice Marce, vos acá tenés el 30% de probabilidades. Vamos a ponerlo en gris. ¿Ok? Acá tenés el 30% de probabilidades.
acá tenés el otro 30. Vamos a ponerlo en celeste. ¿Ok? Entonces, voy al Fibonacci y lo pudiste haber marcado tanto para buscar el retroceso de este impulso, como para buscar el retroceso de este impulso, como para buscar el retroceso de todo el fractal. Cualquiera de las dos formas es válida. Marcar. Tenés el 30%, acá tenés el otro 30% de probabilidades. Y el otro 40% es la extensión de Fibonacci, que me parece que, yo creo que no la vi cuando lo explico, que es otra herramienta. ¿Quedó claro? Igual como les digo, esto es 5 minutos. ¿Cómo sería la zona del 50? No, la del 30. No, de Fibonacci, la zona interesante es el 61.8 hasta el 88.9. Esa es la zona operativa. Pero lo que yo te decía del 30% es que marcando el Fibonacci de solamente este impulso, en la zona operativa, que es el 61.8 al 88.9, tenés el 30% de probabilidad de retroceso. O sea, tenés un 30% que el precio rebota acá. Marcando todo el momentum, todo el fractal, tenés el otro 30%. ¿Ok? Y después lo otro es con extensión de Fibonacci. Pero bueno, no nos vamos a extender tanto a ese punto. Eh, 61.8 hasta el 88.9. Sí, así es. Bien. Si no tienen ninguna pregunta más, tampoco les quiero robar tanto tiempo. Son las 10 de la noche, sé que muchos ya quieren ir a comer, a salir o a descansar porque vienen de trabajar. Así que bueno. Mandan ustedes. Si tienen alguna pregunta, le respondemos y si no, ya la damos por finalizada. Y bueno, gracias por quedarse. Muchas gracias, Jere. Gracias por tu tiempo, gracias. Gracias, Jere, genio. No hay de qué, chicos. Gracias. Bueno, finalizamos nomás entonces. Chau, chau. Chicos. Buen fin de para todos.